Bueno, y lo vamos a sumar a alguien que casi no estuvo trabajando en estas horas, Alejandro Katterberg. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A ver, quiero pedirte un análisis general. ¿Cómo llegamos a este escenario? Hace algunos días lo escuchaba en Verdad Consecuencia a un antropólogo, Pablo Semán, decir: Bullrich hizo una inversión que capitaliza Milei o que capitalizó Milei. ¿Se terminó concretando eso? ¿Cómo se da este escenario de balotaje Massa-Milei, Alejandro? Bueno, a ver, tenemos que entender varias cosas. Primero, el contexto social en el que Argentina se encuentra, el contexto económico, el humor social, la situación de la inflación descontrolada, un nivel de actividad que está estancado hace una década, la bronca, el enojo de un sector de la sociedad que tiene con el sistema político. Todo eso explica la emergencia de Milei. Después veremos hasta dónde llega Milei y cuál es el límite. ¿Puede llegar hasta la presidencia o no? Segundo, el otro factor para entender los resultados, Carolina, tiene que ver con la resiliencia del peronismo, ¿no? Hay un piso del peronismo que, a pesar de las condiciones económicas, que a pesar de los escándalos de corrupción, que a pesar de la crisis política al interior del gobierno, se sostiene. Y una agenda que a veces tiene votos independientemente de la situación económica, ¿no? Una inelasticidad del voto peronista que logra sostenerlo, y una estructura del peronismo que se pone en movimiento, que en las PASO pareciera haber estado durmiendo una siesta, que logra darle un piso electoral muy competitivo y que obliga a que, para ganarle al peronismo, las fuerzas no peronistas tienen que hacer las cosas muy bien y no estar divididas. Y en tercer lugar, y me parece que gran parte de lo que explica lo que pasó, es que hace 20 meses Juntos por el Cambio hizo su mejor elección histórica y obtuvo 43% de los votos, y Juntos por el Cambio, o Cambiemos, es la única fuerza política desde Perón hasta acá que en 3 elecciones consecutivas sacó más del 40% de los votos, y ahora estamos a punto de ver cómo se quiebra y cómo desaparece Juntos por el Cambio. Entonces, sin entender el cúmulo de errores, desaciertos, subestimaciones que cometió Juntos por el Cambio, yo te diría en estos últimos 2 años, no podemos terminar de entender y comprender que el balotaje sea con ellos afuera. Ayer, en línea con esto que marcás, ayer hablaba con un referente y me decía: creo que el título para nosotros hoy, por lo que había sucedido sobre el cierre de la jornada y se confirmaba en la noche, yo creo que el título para nosotros hoy no es la victoria de Massa, no es que Milei está en balotaje, es la derrota nuestra, ¿no? Decía. Y me parece que es en la misma línea que vos marcás, ¿no? Hubo algo que probablemente se haya erosionado mucho en el contexto de la interna, pero que tenga que ver con algunas cuestiones latentes en esa coalición, ¿no? Que tiene elementos de naturaleza muy, pero muy distinta, y eso empezó a crujir en esta elección como nunca antes, Alejandro, ¿no? Sí, yo creo que va más allá de la dinámica de estos últimos meses de la interna, ¿no? Creo que tiene que ver con cómo se generó la dinámica después de la victoria de Juntos por el Cambio en el 2021, cuando hubo una victoria contundente y donde muchos de sus principales líderes dieron por entendido que cualquiera ganara la interna iba a ser el próximo presidente, donde hubo una subestimación de las chances y de la resiliencia del peronismo, incluso antes de la sequía de este verano, ¿no? Veamos la competitividad que está teniendo el peronismo, imaginemos la competitividad que hubiese tenido o que tendría sin la sequía histórica que ocurrió en el verano argentino, que hizo perder 30.000 millones de dólares de ingresos de divisa. Creo que hubo una muy mala lectura del contexto político, una subestimación también de la figura de Javier Milei, donde muchos dirigentes Juntos por el Cambio, hasta hace escasos semanas o meses, presuponían que lo de Javier Milei era simplemente representativo de una minoría muy marginal de la sociedad y que no podía superar el 20% de los votos. Creo que hubo una pérdida del mensaje, de la identidad, de aspirar a ser un partido representativo y mayoritario. Creo que hubo muchos errores y básicamente han dejado huérfanos, si querés de alguna forma, o en una disyuntiva, en un dilema muy grande a sus votantes, ¿no? Hoy hay muchos votantes de Juntos por el Cambio que se encuentran en una situación muy adversa, muy choqueante, que tener que elegir entre 2 opciones que consideran muy negativas, ¿no? Entre alguien que consideran irresponsable como Milei, o tener que votar al kirchnerismo, que es lo que los votantes Juntos por el Cambio quieren
frenar hace años o décadas ya, ¿no? Entonces, Alejandro, de vuelta, el ciclo político tiene muchos componentes, pero la debacle Juntos por el Cambio explica en gran parte lo que estamos viendo. hay un tema que hoy con Caro lo charlábamos fuera de cámara, lo charlamos también un poquito delante de cámara. Te saludo, Gonzalo Asís, no te salude, perdón, antes que nada. Que es el tema de la percepción que la gente tiene de los hechos de corrupción y el no impacto electoral que tienen, ¿no? Digo, vos pensá esto. Pensaba yo, hoy en el caso Joclender 2011, Cristina gana con el 54% de los votos. En el año 2015, muy poquito antes de la elección, el fiscal Fernando Arrigo mostró con mucha certeza y visibilidad el robo que se hizo con Cirigliano, que terminó con los 52 muertos de 11, y así igual Scioli perdió por 2 puntos con Macri, no es que perdió por goleada. Acabamos de ver un afano tremendo de Chocolate Rigó. Todo el escándalo de Insaurralde con plata de la provincia de Buenos Aires, y Kicillof le sacó 20 puntos a Grindetti. ¿Cómo explicás que estos hechos históricos que te cuento no hacen mella después en el electorado? A ver, punto. Yo no diría que a la sociedad no le molesta la corrupción, a la sociedad le molesta mucho la corrupción. Ahora, yo lo podríamos plantear al revés. ¿Cuán débil tiene que ser la estrategia de la oposición? ¿Cuán débil tiene que ser la oferta de la oposición para que en este contexto económico, con estos escándalos políticos, con estos escándalos de corrupción, no poder conectar con la sociedad, no poder ofrecerle a la sociedad una alternativa más competitiva? El candidato más competitivo de Juntos por el Cambio por lejos se llamaba Diego Santilli y no terminó siendo el candidato. No hubo intenciones o conversaciones en serio entre Javier Milei o La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio para unificar la candidatura. Ahora están trabajando en una unificación. Ahora Milei abrió las puertas a Juntos por el Cambio. Ahora Milei dice todo lo que pasó en la campaña, aunque hayamos habido insultos o agresiones, queda en el pasado, hay que ganarle al kirchnerismo. Al kirchnerismo, si Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza se hubiesen puesto de acuerdo, le pudieron haber ganado en la provincia de Buenos Aires. Los votos de Grindetti más Píparo superaron a los votos de Kicillof. Entonces, una cuestión es ver la moneda desde una óptica, desde la óptica de la sociedad votando el kirchnerismo o aceptando el kirchnerismo a pesar de la corrupción, a pesar de la inseguridad, a pesar de la mala situación económica. Y la otra óptica es mirarlo desde los errores que cometen los dirigentes no kirchneristas, no peronistas, en no tomarse en serio la fortaleza y lo difícil que es ganarles y que tienen que poner lo mejor que tienen y trabajar todos juntos para alcanzar. Esta era una elección, si querés, que Juntos por el Cambio hace 1 año y medio atrás la tenía ganada. Regalada. Si no hacía la cantidad y la suma de errores que los terminó en esta situación. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias, Caro. Un saludo grande. Abrazo enorme.